Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 13 usos del bicarbonato de sodio que probablemente no conocíais y que os van a encantar. Es un producto muy económico, seguro que muchos ya lo tenéis en casa y sin embargo se le puede sacar muchísimo partido. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos que empezamos. Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. ¿Sabías que puedes utilizar el bicarbonato de sodio para corregir la acidez de la salsa de tomate? Este truco lo aprendí de mi madre porque lleva haciéndolo toda la vida. Hay personas que añaden un poco de azúcar para corregir esa acidez, pero en su lugar podéis probar añadir una pizca de bicarbonato de sodio. Al añadirlo veréis que hace una pequeña espuma y es completamente normal, ya que está reaccionando con la acidez natural del tomate. Solo hay que remover bien y dejar que la salsa siga cocinándose unos minutos. Después podéis probarla antes de añadir más cantidad, porque normalmente con una pizca es suficiente. Yo suelo poner aproximadamente media cucharadita de café, aunque eso dependerá de la cantidad de salsa que estéis preparando. A mí me parece un truco buenísimo porque la salsa queda mucho más equilibrada, no hace falta añadir azúcar y es mucho más saludable. El bicarbonato de sodio también es un gran aliado para lavar frutas y verduras. Aunque no las desinfecta, sí ayuda a desprender la suciedad superficial que pueda haber quedado adherida a la piel. Yo suelo hacerlo directamente en el fregadero, siempre que esté bien limpio, o en un recipiente con agua. Añado bicarbonato de sodio e introduzco las frutas y las verduras durante unos 10 o 15 minutos. Después las aclaro muy bien bajo el grifo con abundante agua. Si las voy a consumir en ese momento, las como directamente y si no, las dejo secar bien y las guardo en la nevera para tenerlas ya listas cuando me apetezca comerlas. Es un hábito muy sencillo de incorporar y aunque solo lleva unos minutos, a mí me da mucha tranquilidad hacerlo antes de guardar la fruta y la verdura. Otro uso que me gusta mucho es para refrescar y eliminar los malos olores de colchones, alfombras y sofás. En los tres casos el procedimiento es exactamente el mismo. Lo primero que hago siempre es aspirar muy bien la superficie para eliminar el polvo, los pelos y cualquier resto de suciedad. Una vez está limpia, preparo el bicarbonato. Yo suelo ponerlo dentro de un colador porque así me resulta mucho más fácil repartirlo de manera uniforme por toda la superficie. En este caso, además, me gusta añadir unas gotitas de aceite esencial al bicarbonato porque deja un olor muy agradable. Pero podéis utilizar únicamente bicarbonato y el resultado también será muy bueno. Después solo hay que espolvorearlo por toda la superficie y dejarlo actuar un mínimo de 3 horas. Aunque si podéis dejarlo más tiempo, mucho mejor. Una vez haya pasado el tiempo de actuación, solo tenéis que aspirar muy bien todos los restos de bicarbonato. Veréis que los tejidos quedan mucho más frescos y con un olor mucho más agradable. Si tenéis alguna joya de plata que con el paso del tiempo ha perdido brillo o se ha oscurecido un poco, también podéis utilizar bicarbonato. Solo tenéis que mezclar bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta y frotar muy suavemente la joya con un paño o con un cepillo de cerdas blandas, insistiendo un poquito más en las zonas donde veáis que está más apagada. Después hay que aclarar muy bien la pieza y secarla completamente con un paño limpio y suave. Poco a poco irá recuperando gran parte de su brillo y volverá a tener un aspecto mucho más bonito. A mí este truco me gusta mucho porque es muy sencillo de hacer, no lleva prácticamente nada de tiempo y tenemos todo lo que necesitamos en casa. Eso sí, no hace falta frotar con fuerza, lo mejor es hacerlo con suavidad y si veis que todavía necesita un poco más, podéis repetir el proceso una segunda vez. Si vuestros zapatos han cogido un mal olor con el paso del tiempo, especialmente las zapatillas deportivas o el calzado que utilizáis durante muchas horas, el bicarbonato también puede ser de gran ayuda.
Lo único que tenéis que hacer es añadir como mínimo una cucharada sopera de bicarbonato dentro de cada zapato, procurando que quede bien repartido por toda la plantilla o la base. Después lo dejamos actuar durante toda la noche para que absorba la humedad y ayude a neutralizar los malos olores. En este caso también podéis añadir unas gotitas de aceite esencial al bicarbonato para que deje un olor más agradable. A la mañana siguiente solo hay que sacudir bien los zapatos para eliminar todos los restos de bicarbonato. Y a mí además me gusta terminar pasando una bayeta húmeda por el interior para acabar de retirar cualquier resto de polvo que pueda haber quedado. También es muy efectivo para limpiar y eliminar los malos olores de las tablas de cortar. Con el paso del tiempo, sobre todo si son de madera o bambú, pueden ir absorbiendo olores de alimentos como el ajo, la cebolla, el pescado o algunas especias. Yo lo que hago es espolvorear bicarbonato por toda la superficie de la tabla, añadir un poco de lavavajillas y fregarla con normalidad utilizando una esponja. El bicarbonato ayuda a desprender la suciedad y a neutralizar los malos olores que puedan haber quedado impregnados en la tabla. Después solo hay que aclararla muy bien con agua y dejar que se seque completamente antes de guardarla. Es un truco muy sencillo que podéis hacer de vez en cuando para mantener las tablas mucho más limpias, frescas y libres de malos olores. Además, también funciona muy bien con los utensilios de madera como cucharas o espátulas que con el paso del tiempo también suelen absorber olores de algunos alimentos al cocinar. También es muy útil para limpiar la placa de vitrocerámica o de inducción. Para hacerlo, solo hay que espolvorear un poco de bicarbonato de sodio sobre la superficie, añadir un poco de lavavajillas y frotar suavemente con una esponja humedecida que no raye. El bicarbonato actúa como un abrasivo muy suave, por lo que ayuda a eliminar cercos, manchas y marcas que muchas veces no terminan de salir con un limpiador normal, pero sin dañar la superficie. Una vez esté limpia, solo hay que retirar todos los restos con un paño húmedo y terminar secando la placa con un paño de microfibra o papel de cocina para que quede brillante y sin marcas. De la misma forma, el bicarbonato de sodio también es igual de efectivo para limpiar el fregadero de la cocina. Para ello, solo hay que espolvorear un poco de bicarbonato por toda la superficie y añadir un poco de lavavajillas. Después, con una esponja que no raye, hay que frotar bien, insistiendo sobre todo en las zonas donde suele acumularse más suciedad, como alrededor del desagüe o en las esquinas. Como os decía antes, el bicarbonato actúa como un abrasivo muy suave, por lo que ayuda a eliminar restos de grasa, manchas y cercos sin rayar la superficie. Una vez que hayamos terminado, solo hay que aclarar con agua y para un mayor resultado secar con un paño de microfibra para que quede mucho más brillante y sin marcas de agua. Uno de mis usos favoritos es para eliminar los malos olores de las tuberías. Me parece un truco muy efectivo y es uno de los que más utilizo en casa para el mantenimiento de los desagües. Lo que hago es añadir aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe y a continuación una taza de vinagre de limpieza. Veréis que empieza a hacer espuma y es completamente normal porque ambos productos están reaccionando entre sí. Dejo que actúe unos 15 minutos para ayudar a desprender los restos de suciedad que se van acumulando con el uso diario y que muchas veces son los responsables de esos malos olores. Pasado ese tiempo, vierto abundante agua caliente para ayudar a arrastrar toda esa suciedad y dejar las tuberías mucho más limpias y frescas. Cuando noto que empieza a salir un olor desagradable de los desagües, siempre recurro a este método. Es muy efectivo para neutralizar los malos olores y para desprender suciedad acumulada, pero si tenéis un atasco importante, probablemente necesitaréis otro tipo de solución.
El bicarbonato de sodio también es un gran aliado para eliminar los malos olores del cubo de la basura. De hecho, hay varias formas de utilizarlo y todas son muy sencillas. La primera es espolvorear un poco de bicarbonato en el fondo del cubo, siempre después de haberlo limpiado y secado bien, antes de colocar una bolsa nueva. De esta forma ayuda a neutralizar los olores desde el primer momento. Y otra opción es añadir una pequeña cantidad de bicarbonato directamente dentro de la bolsa cuando tiramos restos de comida que suelen desprender mucho olor, como pescado, marisco o algunos alimentos en mal estado. Y ya que estamos hablando de eliminar malos olores, otro uso que me encanta es utilizarlo para absorber los malos olores de la nevera. Este truco os lo he enseñado muchísimas veces en mis vídeos de limpieza porque yo lo hago siempre. Simplemente lleno un vaso o un recipiente pequeño con bicarbonato y lo dejo dentro de la nevera. Ayuda a absorber los malos olores de los alimentos y mantiene el interior mucho más fresco. Y cuando ya no haga efecto hay que cambiarlo. Otro uso muy práctico es para potenciar el efecto del detergente cuando ponemos la lavadora. Lo único que hay que hacer es añadir un poco de bicarbonato directamente en el tambor junto con la ropa y el detergente habitual. El bicarbonato ayuda a potenciar la acción del detergente, favorece la eliminación de malos olores y deja la ropa con una sensación mucho más fresca. Es un truco especialmente útil para prendas deportivas, toallas o ropa que ha acumulado humedad y cuesta más que salga con buen olor. Además, si vivís en una zona donde el agua tiene mucha cal, también puede ayudar a que el detergente actúe de una forma más eficaz. Y el último uso que vamos a ver en este vídeo es para limpiar la mampara de la ducha. Es un truco realmente efectivo, así que tomad nota de la receta porque os va a encantar. En un recipiente vamos a mezclar 4 cucharadas de bicarbonato, 3 cucharadas de lavavajillas y 2 cucharadas de pasta de dientes. Removemos bien hasta conseguir una pasta homogénea y ya la tendremos lista para utilizar. A continuación, con ayuda de una esponja, repartimos la mezcla por toda la mampara, insistiendo especialmente en las zonas donde la cal está más incrustada. Si podéis, dejadla actuar unos minutos antes de frotar para que haga mejor su efecto. Después solo hay que aclarar con abundante agua y para terminar yo siempre recomiendo pasar una rasqueta limpiacristales y secar bien la mampara con un paño de microfibra. De esta forma evitamos que queden gotas de agua y ayudamos a que la cal tarde mucho más en volver a aparecer. Es una mezcla súper efectiva para eliminar esas manchas de cal incrustada que a veces cuestan tanto de quitar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado y sobre todo que hayáis descubierto algún uso nuevo del bicarbonato de sodio que no conocíais y que os animéis a poner en práctica en casa. Como habéis visto, es un producto muy económico, muy versátil y al que se le puede sacar muchísimo partido en el día a día. Contadme en los comentarios cuál de todos estos usos os ha sorprendido más o si vosotros utilizáis el bicarbonato para alguna otra cosa que no haya salido en este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!